Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en la que estéis viendo este vídeo. Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todos los días leyendo, dejándome la vista, para traeros grandes resúmenes de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo ensayos, La crisis del mundo moderno de René Guénon. Muchas críticas se han realizado a lo que se conoce como modernidad. Ya sabéis que si queréis saber en profundidad lo que es la modernidad, tenéis el análisis que hice del ensayo del sociólogo Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad. Os dejo la etiqueta por si queréis profundizar más en lo que es la modernidad. Bueno, como os decía, muchas críticas se han realizado a lo que se conoce como modernidad. Una de ellas, que yo desconocía hasta no hace mucho, es la invocada por René Guénon, matemático, filósofo y metafísico francés, que representa una corriente de pensamiento centrada en divulgar y defender lo que considera es un pensamiento tradicional y espiritual superior al materialismo reinante en nuestros días. Guénon fue estudioso de las doctrinas y religiones orientales y plantea una mirada distinta sobre la modernidad, hablando de temas que se encuentran casi proscritos como metafísica, espiritualidad o contemplación. Así, bueno, vamos a meternos de lleno en el libro, no me voy a centrar mucho en la biografía de René Guénon, y nos vamos al capítulo 1, La Edad de la Sombra. Perdón. Nos dice el autor que, según la doctrina hindú, la duración de un ciclo humano, llamado Manvantara, se divide en 4 edades. Son esos mismos periodos los que las tradiciones de la antigüedad occidental designaban como edades de oro, plata, de bronce y de hierro. Actualmente nos encontramos en la cuarta edad, el Kali Yuga, la edad de la sombra. Según afirma la tradición hindú, llevamos en esta fase desde hace más o menos unos 6.000 años. El espíritu moderno no es otra cosa que un espíritu antitradicional, desdeña lo que pasó hace siglos. En el siglo VI a.C. se produjeron diversos cambios considerables en casi todos los pueblos. En China la doctrina se dividió en dos partes: el taoísmo, que estaba reservado a una élite y que entendía la metafísica pura y las ciencias tradicionales de carácter especulativo, y el que entendía sobre metafísica y ciencias tradicionales, y el confucianismo común a todos sin distinción y que es base en las aplicaciones prácticas y sobre todo sociales. Tenéis dos directos, uno que le dediqué al Tao Te Ching de Lao Tse y otro que le dediqué a los anarectas de Confucio, por si queréis profundizar un poco más en estos dos libros y en estos dos autores. Entre los persas se readaptó el mazdeísmo porque en esa época fue la del último Zoroastro. En India apareció el budismo, que desembocaría, al menos en algunas ramas, en una rebelión contra el espíritu tradicional, hasta la negación de toda autoridad y una verdadera anarquía en el sentido etimológico de ausencia de principio en los órdenes intelectual y social. Nos dice Guénon que en Occidente esa misma época coincide con la cautividad de los judíos en Babilonia y se reconstituyeron libros sagrados con caracteres distintos a los que se habían empleado hasta el momento. Para Roma se inicia el periodo histórico que sucedió a la época legendaria de los reyes. También surgieron importantes movimientos entre los pueblos celtas. En Grecia, en el siglo VI a.C., se encuentra el punto de partida de la civilización clásica. Habría que relacionar el pitagorismo, tenéis un short sobre los pitagóricos, que fue en cierta medida una restauración de los sismos anteriores, que también se relaciona con el culto délfico de Apolo, permitiendo establecer una línea continua y regular con una de las más antiguas tradiciones de la humanidad. Pero, según Guénon, también apareció algo muy nefasto para el mundo occidental. La filosofía lo considera algo nefasto, la filosofía, y ahora os diré por qué. La filosofía, según el autor, no era más que un estado preliminar y preparatorio, un camino hacia la sabiduría, un grado que corresponde a un estado inferior a dicha sabiduría. Este grado transitorio se tomó como un fin en sí mismo y se pretendió sustituir la sabiduría por la filosofía, lo que implicaba el olvido o desconocimiento de la verdadera naturaleza última. Nació así la filosofía profana, una pretendida sabiduría puramente humana, un desorden racional solamente, que ocupa el lugar de la verdadera sabiduría tradicional, que según el autor es suprarracional y no humana.
pero algo de esta sabiduría tradicional perduraba, como los misterios de carácter iniciático. Además, también nos comenta que las enseñanzas de los filósofos tenían una parte exotérica y otra esotérica. La importancia excesiva con respecto al pensamiento racional iba a acentuarse todavía más hasta llegar al racionalismo, una actitud especialmente moderna que consiste en ignorar y negar todo lo que es orden suprarracional. En esta Grecia clásica estaría la Sevilla del mundo moderno. La filosofía profana había ganado terreno con el tiempo. Aparece el escepticismo y el moralismo estoico y epicúreo. Las antiguas doctrinas sagradas habían degenerado en paganismo en el sentido literal de la palabra. No eran más que supersticiones, habían perdido su significado profundo y sobreviven solo gracias a manifestaciones externas. La civilización greco-latina debía finalizar y el cristianismo se encargó de transformar la sociedad. Se restauró, según René, un orden normal, que coincide con la Edad Media, muy menospreciada por los modernos, que son incapaces de entender la intelectualidad del medievo. Para el autor, la verdadera Edad Media se extiende desde el reinado de Carlomagno hasta principios del siglo XIV, momento en el que, según él, comienza una decadencia que se va amplificando hasta nuestro siglo. El verdadero punto de partida de la crisis moderna está aquí, en el comienzo de la disgregación de la cristiandad, con la que se identificaba sobre todo la civilización occidental del medievo. Supuso también el fin del régimen feudal y el origen de la creación de las nacionalidades. El Renacimiento y la Reforma son posibles gracias a la decadencia anterior. Supusieron una caída más profunda porque se rompe definitivamente con el espíritu tradicional. Se rompió primero en el campo de las ciencias y las artes, y después se rompe en el ámbito religioso. A partir del Renacimiento solo existían ciencias profanas, negando la verdadera intelectualidad, limitando el conocimiento al orden inferior, al estudio empírico y analítico de los hechos sin relación con ningún principio. Se deriva, por tanto, en una civilización puramente material. El humanismo renacentista ya era una primera forma de lo que después sería el laicismo contemporáneo. Al querer llevarlo todo a la medida del hombre, se descendió a un nivel inferior, en el que lo único importante era la satisfacción de las necesidades naturales del mismo individuo, lo cual es una búsqueda ilusoria porque crea siempre más necesidades artificiales de las que satisface. Como os comentaba, estamos en la fase final del Kali Yuga, el periodo más oscuro de la Edad de la Sombra, un estado en el que no es posible salir si no es a través de un cataclismo. El desorden y la confusión reinan por todos lados. Para Guénon, basta con mirar a nuestro alrededor para convencernos de la decadencia total que nos rodea, como dice el Evangelio, la abominación de la desolación. Luego, en el capítulo 2 nos plantea la oposición entre Oriente y Occidente. En el mundo moderno se ve esa gran excesión. Oriente abarca civilizaciones que han sido fieles al espíritu tradicional y Occidente abarca una civilización antitradicional. Según el autor, en Oriente encontramos la civilización china, hindú y la islámica. Desde hace mucho tiempo, la tradición primordial se ha transferido a Oriente. Hay que decir que el tradicionalismo no es lo mismo que el verdadero espíritu tradicional. A no encontrar ninguna auténtica tradición en la que apoyarse, aquí en Occidente pues ha habido gente que se ha inventado pseudo-tradiciones que no han existido nunca y que carecen de principios. Estas son construcciones propias del desorden moderno. Guénon critica esa pretendida tradición occidental creada por algunos ocultistas. Solo contactando con esas civilizaciones tradicionales podremos tomar conciencia del espíritu de la verdadera tradición, y esta es la ayuda que Oriente puede ofrecer a Occidente. Para restaurar la tradición perdida, para revivificarla verdaderamente, es necesario el contacto con el espíritu tradicional vivo, y esto solo pasa por encontrarnos con Oriente. El verdadero espíritu tradicional es siempre en el fondo el mismo, da igual la época o el lugar, pero hace falta situarse en una intelectualidad pura para descubrir esa unidad fundamental bajo su aparente multiplicidad. El conocimiento de los principios es el conocimiento por excelencia y la metafísica es tan universal como los principios mismos. Hay que partir de lo más elevado, o sea, de esos principios que rigen todo, e ir descendiendo observando la dependencia jerárquica entre los distintos órdenes. Esto solo lo puede hacer una élite
intelectual. El punto básico del tercer capítulo, que es conocimiento y acción, es esa dicotomía entre acción y contemplación. Parece que en Oriente se inclina más por la contemplación y en Occidente nos inclinamos más por la acción. En la Edad Media, la disposición natural para la acción no evitaba que se considerara superior la contemplación o la inteligencia pura, como dice el autor. Esto ya no pasa ahora. Se ha negado el valor a la contemplación centrándose exclusivamente en actuar, en la acción. El carácter más visible de la época moderna es la necesidad permanente de cambio, de movimiento, de incrementar la velocidad. Es la dispersión, en la multiplicidad. Esta última ya no se encuentra unificada por la conciencia de ningún principio superior. Cuanto más nos hundimos en la materia, más división y oposición hay, nos dice el autor. O sea, cuanto más nos elevamos hacia esa espiritualidad pura, hacia esos principios, más unidad hay. Parece que no existe en la actualidad ninguna estabilidad, pero la mayoría de la gente parece estar cómoda en este desorden. Se niega el verdadero conocimiento, que no es otra cosa que el conocimiento de esos principios que os comentaba, que son trascendentales y universales. El relativismo en sí encierra una contradicción. Cuando todo se reduce al cambio, se llega a negar la existencia misma del cambio. No existe racionalismo antes de Descartes. Se trata de algo moderno y relacionado con el individualismo, puesto que no es otra cosa que la negación de cualquier facultad de orden supraindividual. Sobre la creación del individuo os hablé en el individuo flotante, ese ensayo muy interesante. Os dejo aquí la etiqueta, os recomiendo que os paséis por él. El autor nos habla de la separación entre ciencia sagrada y ciencia profana. Ciencia sagrada y ciencia profana. Las civilizaciones que poseen un carácter tradicional consideran la intuición intelectual como algo de primer orden. La metafísica pura es lo esencial y lo demás se adapta a ella. Lo relativo no se considera inexistente. Simplemente se pone en su justo lugar, que no es otra cosa que en un lugar subordinado, secundario. O sea, hay una jerarquía de conocimiento, una jerarquía de orden, y lo relativo está subordinado a esos principios generales, a ese orden trascendental. Cada civilización ha tenido sus ciencias tradicionales, pero en la modernidad hay una fragmentación de las ciencias, una hiperespecialización generada por esa ansia de análisis. La concepción tradicional vincula todas las ciencias con los principios, y esto no lo admite la modernidad. Para Aristóteles, lo dice el autor, la física era simplemente un suplente de la metafísica. La ciencia ha perdido en profundidad, en solidez. Al no partir de certidumbre absoluta, la ciencia queda reducida a un montón de probabilidades e hipótesis que son el resultado de fantasías individuales. La ciencia tradicional, por contra, se presentaba como la consecuencia de verdades conocidas de forma intuitiva e infalible. Para el autor no se trata de desdeñar ningún tipo de conocimiento, simplemente denuncia el abuso que se produce cuando la ciencia moderna, experimental, absorbe toda la actividad humana. Guénon considera que hay ciencias modernas que son restos de ciencias tradicionales. Por ejemplo, la astronomía deriva de la astrología y la química de la alquimia. Nosotros, en la modernidad, o sea, los modernos, como dice el autor, consideran que esto es una evolución, pero para él no, es todo lo contrario, es una involución. Es un error interpretar la astrología, por ejemplo, con las gafas de la modernidad. También es un error convertirla en una simple herramienta de adivinación. También pasa con la alquimia, que lo que era realmente un conocimiento orientado a un orden humano, atendiendo a esa analogía macrocosmos y microcosmos. Estaba la alquimia constituida por una transposición al dominio espiritual y sus enseñanzas tenían un valor simbólico y una significación superior, siendo de las más completas ciencias tradicionales. En el capítulo 5 nos habla del individualismo. El individualismo es la negación de todo principio superior a la individualidad, reduciendo la civilización a aspectos puramente humanos. El individualismo sería la causa de la decadencia de Occidente. El individualismo niega la intuición intelectual, y eso pone la razón por encima de todo. El racionalismo es fruto del individualismo. El individualismo además lleva al naturalismo, porque no ve más allá de lo que hay en la naturaleza. Es el relativismo la consecuencia lógica del racionalismo. Hay otro elemento resaltable, y es que se ha sustituido la verdad por utilidad.
Al aceptar el individualismo, se niega una autoridad superior a él, así como la facultad de un conocimiento superior a la razón individual. Por cierto, el racionalismo también deriva, aunque parezca que no, en sentimentalismo. Ya no hay religión, sino religiosidad, vagas aspiraciones sentimentales que no se justifican por un conocimiento real. Según el autor, la moral protestante, al eliminar la base doctrinal, degenera en una moral laica. La doctrina se encuentra en olvido. Se habla mucho de moral y poco de doctrina, lo que hace que la religión sea solo un moralismo. Nos habla también este libro sobre el caos social. El mundo occidental ya en el mundo occidental no existen las castas. La casta, se la entiende el autor, como no es otra cosa que la naturaleza individual, o sea, la relación entre la naturaleza individual con su posición, o sea, la posición de cada uno de nosotros en un orden. Ese conjunto de actitudes esenciales que comporta y que predisponen a cada hombre para cumplir distintas funciones. Como acceder a cualquier función ya no está supeditado a reglas legítimas, cualquier persona puede ser llevada a lugares para los que no está cualificada. Para el autor no existe el azar es la ignorancia de las causas. El concepto de igualdad es muy criticado. La mayoría de los ídolos modernos no son más que palabras. Y os leo también lo que pensaba René sobre la democracia en la página 114, ya no queda nada para terminar. Si la competencia de los especialistas a menudo es muy ilusoria y en todo caso limitada a un dominio muy estrecho, la creencia en esta competencia es, sin embargo, un hecho, y se podría preguntar cómo es posible que esta creencia no represente ya ningún papel cuando se trata de la carrera de los políticos, en que la incompetencia más completa en raras ocasiones constituye un obstáculo. Sin embargo, si se reflexiona sobre ello, se advierte que no hay nada más de qué asombrarse, y que esto no es, resumidas cuentas, más que un resultado muy natural de la concepción democrática, en virtud de la cual el poder procede de abajo y se apoya esencialmente en la mayoría, lo que tiene como corolario necesario la exclusión de toda verdadera competencia, porque esta es siempre una superioridad al menos relativa y solo puede ser patrimonio de una minoría. O sea, lo superior no puede emanar de lo inferior. Y para que el pueblo no puede conferir poder que él mismo no posee. Y el poder verdadero no puede proceder más que de arriba. Solo puede ser sancionado por una autoridad espiritual. Es contradictorio admitir que los mismos hombres pueden ser gobernantes y gobernados. La gran habilidad de los dirigentes en el mundo moderno consiste en hacer creer al pueblo que se gobierna a sí mismo. Y el pueblo se deja convencer cuanto más halagado sea y cuanto más incapacitado esté. Para crear esta ilusión, se ha creado el sufragio universal. La opinión de la mayoría es algo que fácilmente se puede dirigir y modificar. Los impulsos emocionales impiden la reflexión, lo cual es explotado por la política. Una política gobernada por falsas élites. Para los modernos no existe nada que no pueda verse o tocarse. El pragmatismo representa la filosofía moderna en su grado más decadente. La ciencia moderna carece de carácter desinteresado. En el mundo moderno parece que solo importa la industria, el comercio y las finanzas. Es una civilización, como podéis entender, puramente materialista, donde se busca producir lo máximo posible. Es ilusorio pensar que los cambios comerciales podrían servir para acercar pueblos, para que se entendieran mejor. De hecho, es todo lo contrario. La materia es multiplicidad y división, por lo tanto, es fuente de disputa y de diferentes conflictos. Hay otra afirmación interesante. El occidente moderno no puede tolerar que los hombres prefieran trabajar menos y contentarse con poco. ¿Son actualmente los hombres más felices con más medios que antes? Os dejo la pregunta y con esto finalizo. Falta un capítulo 8, que es la invasión occidental, y un capítulo 9 que dedica a conclusiones. Las ideas fundamentales de este libro, La crisis del mundo moderno, de René Guénon, están encima de la mesa. ¿Qué pensáis? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Tiene ideas interesantes? ¿O por contrario, no son nada interesantes? Os dejo el debate encima de los comentarios. Si os gustó el vídeo, por favor, os pido un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.